El encuentro de los eternos. La tierra temblaba bajo un cielo teñido de rojo. Un eclipse eterno había oscurecido el sol, dejando el mundo atrapado en un crepúsculo perpetuo. Los árboles, marchitos y carbonizados, se alzaban como sombras silenciosas, y el aire estaba impregnado de un escalofrío que parecía provenir de algo más que el frío. Serafina caminaba entre los restos de una ciudad destruida, sus alas doradas apenas visibles tras el manto de polvo que cubría el horizonte. Sus pasos eran firmes, pero su mirada traicionaba una inquietud que no lograba calmar. Había sido enviada para investigar la anomalía que había alterado el equilibrio de los mundos. Los rumores hablaban de un poder desconocido, algo que ni los cielos ni los infiernos lograban comprender. Un destello de energía recorrió el aire, haciéndola detenerse en seco. Su mano alcanzó el mango de su espada celestial, una hoja brillante que parecía vibrar con vida propia. Antes de que pudiera moverse, una figura emergió de las sombras, un hombre de ojos oscuros y penetrantes, con una capa negra que ondeaba como si estuviera viva. Era Kael. Un demonio. Pero no cualquier demonio. La energía a su alrededor era abrumadora, cargada de caos y rabia contenida. Sus cuernos apenas eran visibles bajo el cabello negro que caía desordenadamente sobre su frente. Su porte era desafiante, pero su mirada no era la de un asesino. Había algo más profundo, algo que Serafina no esperaba encontrar en un ser de su naturaleza: duda. Un ángel, murmuró Kael, su voz un rugido bajo contenido. Sus ojos la recorrieron como si intentara descifrar un misterio oculto. Serafina levantó su espada, apuntándola hacia él. La luz que emanaba de la hoja iluminó el rostro de Kael, revelando una mezcla de asombro y reconocimiento. ¿Qué haces aquí, demonio?, preguntó ella, su voz tan firme como el acero en su mano. Kael no respondió de inmediato. En cambio, dio un paso adelante, ignorando la amenaza de la espada. No esperaba encontrarme contigo aquí, pero hizo una pausa, como si buscara las palabras correctas. Es curioso cómo el destino parece tener un sentido del humor cruel. ¿De qué estás hablando? Y la voz de Serafina se endureció, aunque algo en su pecho se agitó. Había algo familiar en él, algo que no podía identificar pero que la desconcertaba profundamente. Kael dio otro paso, deteniéndose justo fuera del alcance de su espada. De nosotros, dijo, y esas dos palabras cayeron como un golpe en el corazón de Serafina. Antes de que pudiera responder, el suelo bajo ellos tembló violentamente. Una grieta se abrió en la tierra, liberando una explosión de energía negra y dorada que los envolvió. Ambos cayeron al suelo, incapaces de moverse mientras imágenes destellaban en sus mentes, recuerdos de batallas, de susurros en la oscuridad, de miradas furtivas en campos devastados. Cuando la energía se disipó, Serafina jadeaba, sus alas desplegadas en un intento desesperado por estabilizarse. Kael estaba de rodillas, con las manos apretando el suelo como si buscara anclarse a la realidad. Tú, Serafina empezó, pero las palabras se le atragantaron. Kael levantó la mirada hacia ella, y en sus ojos había algo que la dejó sin aliento: miedo. Esto no puede ser una coincidencia, murmuró Kael, poniéndose de pie lentamente. Nos hemos encontrado antes, ¿no es así? Serafina negó con la cabeza, pero una parte de ella sabía que estaba mintiendo. Había algo en el que despertaba ecos en su alma, como si una parte de ella lo reconociera. Esto es un engaño, dijo finalmente, levantando de nuevo su espada. Una artimaña de tu gente para distraerme. Kael soltó una risa amarga. ¿Crees que esto es lo que quiero?, y preguntó, señalando la grieta aún humeante en el suelo. Ni siquiera sé qué significa todo esto. Un rugido resonó a lo lejos, interrumpiendo su intercambio. Ambos se volvieron hacia el sonido, sus cuerpos tensándose al unísono. Desde las sombras emergieron criaturas deformes, engendros del caos que parecían alimentarse de la energía liberada por la grieta. Sin pensarlo, Serafina y Kael se movieron al mismo tiempo. Ella, con su espada resplandeciente, y él, con un látigo de fuego que surgió de su mano. Lucharon juntos, sus movimientos sincronizados como si hubieran entrenado durante siglos. Cada golpe de la espada de Serafina iluminaba la oscuridad, mientras las llamas de Kael consumían a las criaturas con una furia implacable.
cuando el último monstruo cayó, ambos se quedaron de pie, respirando con dificultad. Sus ojos se encontraron, y por un breve instante, el mundo pareció detenerse. «Esto no termina aquí», dijo Serafina, su voz un susurro cargado de emociones que no lograba entender. «No, no lo hará», respondió Kael, con una determinación que no dejaba lugar a dudas. Mientras ambos se alejaban, tomando caminos opuestos, una fuerza invisible parecía mantenerlos conectados. Ninguno de los dos lo sabía aún, pero su encuentro había sido solo el primer paso en un camino que cambiaría para siempre el destino del cielo, el infierno y todo lo que existía entre ellos. El primer juramento. El amanecer no llegó al día siguiente. Las tierras seguían sumidas en un crepúsculo perpetuo, y los ecos del encuentro entre Serafina y Kael resonaban como un murmullo inquietante en los reinos superiores e inferiores. Los cielos se agrietaban con destellos dorados, y el suelo de los infiernos vibraba con energías oscuras. Algo había cambiado. Algo había sido desatado. Serafina volaba por los cielos devastados de la tierra, sus alas doradas bañadas por una luz tenue que apenas lograba atravesar la penumbra. A pesar de que su misión era clara, investigar la anomalía y reportar de inmediato al concilio celestial, algo la mantenía en vilo. Los ojos de Kael seguían apareciendo en su mente, cargados de una mezcla de rabia y desesperación que no lograba comprender. En las profundidades del inframundo, Kael caminaba por un paisaje de llamas y sombras. Las criaturas del abismo lo observaban desde la oscuridad, sus ojos brillando como carbones encendidos. Sabían que algo en él había cambiado. El fuego que siempre lo había definido ahora ardía de forma errática, como si luchara contra una fuerza desconocida. Ambos, separados por dimensiones opuestas, sentían la misma inquietud. Algo más grande que ellos los unía, y esa conexión parecía estar gestándose en cada rincón del cosmos. La revelación en la encrucijada. En un cruce entre planos, donde los límites del cielo y el infierno se difuminaban, Serafina y Kael volvieron a encontrarse. El lugar era extraño, un paisaje en constante cambio, con ríos de luz y oscuridad fluyendo entre sí como si estuvieran vivos. «Otra vez tú», dijo Serafina, aterrizando con una elegancia que parecía desafiar las leyes de la gravedad. Kael estaba de pie en la orilla de uno de esos ríos, con una expresión grave en su rostro. «Y no vine a buscarte, Ángel», respondió, su voz baja pero cargada de intensidad. «Este lugar me llamó». Serafina frunció el ceño. También ella había sentido esa llamada, un tirón invisible que la había guiado hasta allí. «¿Qué está ocurriendo?», preguntó, manteniendo una mano sobre el mango de su espada. Kael no respondió de inmediato. En lugar de eso, extendió una mano hacia el río de luz y oscuridad, dejando que las energías fluyeran sobre su piel. «Algo está mal», dijo finalmente. «Este lugar es un punto de equilibrio. El hecho de que estemos aquí juntos no puede ser una coincidencia». Antes de que Serafina pudiera responder, una explosión de energía los rodeó. De la corriente surgieron figuras humanoides hechas de pura luz y sombra, guardianes del equilibrio que vigilaban ese cruce desde tiempos inmemoriales. Sus voces resonaron como un coro, profundas y solemnes. Hijos de la luz y la oscuridad, su encuentro ha perturbado el delicado equilibrio entre los reinos. Serafina levantó su espada, mientras Kael conjuraba su látigo de fuego. Pero las entidades no mostraron hostilidad. En cambio, avanzaron hacia ellos, extendiendo sus manos como en un gesto de oferta. El universo los ha llamado aquí por una razón. La paz y la guerra, el amor y el odio, están entrelazados en su destino. Pero si el equilibrio se rompe, el caos consumirá todo lo que conocemos. Las palabras calaron hondo en ambos. Serafina sintió un peso en su corazón. ¿Acaso su sola existencia junto a Kael era un peligro? ¿Qué quieren de nosotros?, preguntó Kael, con un tono más desafiante que curioso. «Un juramento», respondió una de las figuras, su voz resonando como un trueno. «Una promesa de mantener el equilibrio, de no permitir que su conexión destruya lo que ha sido establecido desde el principio de los tiempos». Serafina miró a Kael. Él le devolvió la mirada, y por un momento, un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Ambos sabían que su conexión era innegable, pero también que estaba cargada de un poder que no podían controlar. El juramento.
Las figuras les pidieron que se arrodillaran frente al río de luz y sombra. Aunque ambos dudaron, una fuerza invisible los empujó a obedecer. Juren por lo que más valoran, ordenaron las figuras. Juren que nunca permitirán que sus emociones destruyan el equilibrio del universo. Serafina cerró los ojos. Su paz, el pilar de su existencia como ángel, estaba en juego. Podía sentir cómo esa conexión con Kael la empujaba hacia terrenos desconocidos, desafiando todo lo que creía saber. Juro sacrificar mi paz, dijo finalmente, su voz temblando, pero llena de determinación. Si eso significa proteger a la humanidad y al equilibrio del universo, lo haré. Kael apretó los puños. La rabia y el odio siempre habían sido su motor, las herramientas que lo habían definido como demonio. Pero al mirar a Serafina, algo en su interior se rebeló contra esa identidad. Juro renunciar a mi odio, declaró, con una intensidad que hizo temblar el aire. Si eso significa que puedo proteger lo que importa, lo haré. El río de luz y sombra reaccionó de inmediato. Las energías fluyeron hacia ellos, envolviéndolos en un remolino de colores que brillaban y se apagaban en un ritmo frenético. Ambos sintieron un dolor insoportable, como si el juramento estuviera grabándose en sus almas. Cuando la energía se disipó, las figuras desaparecieron, dejando a Serafina y Kael solos en el cruce. El río seguía fluyendo, pero su brillo era más tenue, como si el lugar estuviera recuperándose del impacto. Ambos se miraron, agotados pero conscientes de que algo había cambiado para siempre. Esto no termina aquí, dijo Kael, rompiendo el silencio. Lo sé, respondió Serafina, con una mezcla de resignación y determinación en su voz. Mientras se alejaban del cruce, cada uno tomando su propio camino, ambos sentían el peso del juramento. Sabían que habían sellado su destino, y que las consecuencias de su conexión apenas estaban comenzando a revelarse. Ecos de un amor perdido. El eco del juramento resonaba en los confines de ambos reinos, pero su impacto era aún más profundo en las almas de Serafina y Kael. La conexión que compartían había comenzado a transformarse en algo más que un lazo prohibido. Cada uno sentía una resonancia en su interior, como si sus almas estuvieran entrelazadas desde tiempos inmemoriales. Sin embargo, en el corazón de esa conexión, una sombra inquietante crecía, el recuerdo de amores pasados que habían sido destrozados por la eterna guerra entre luz y oscuridad. La herida del pasado. Serafina caminaba por los jardines etéreos del cielo, un lugar donde la serenidad era absoluta, pero esa paz no lograba alcanzar su corazón. Mientras las flores celestiales florecían en su entorno, sus pensamientos estaban atrapados en las palabras de Kael y en el juramento que había sellado su destino. Recordó a Gabriel, un ángel cuya devoción y bondad la habían cautivado hacía siglos. En aquellos días, el amor entre ellos parecía puro, perfecto, destinado a durar para siempre. Pero Gabriel había caído, consumido por la desesperación y el odio tras una misión fallida en la tierra. Su caída fue como una daga en el alma de Serafina, y desde entonces había jurado que nunca más se permitiría amar. Ahora, frente al recuerdo de Kael, esos muros que había construido para protegerse parecían tambalearse. Mientras tanto, Kael caminaba por los oscuros pasillos del inframundo. Las llamas que normalmente iluminaban su camino parecían más tenues, como si su misma presencia alterara el ambiente. En su mente, el rostro de Lilith se repetía una y otra vez. Lilith había sido más que una aliada, había sido su compañera, su igual en cada batalla que libraron juntos en las guerras del infierno. Pero la ambición de Lilith por ascender al trono del inframundo había terminado por destruirla, llevándola a enfrentarse a Kael en un duelo que él nunca había deseado. Su victoria había sido su mayor derrota, pues perdió a la única criatura que había amado. Ahora, con cada palabra que intercambiaba con Serafina, los recuerdos de Lilith parecían emerger como un eco doloroso. Pero había algo diferente en Serafina, algo que lo desarmaba y que Lilith nunca había logrado despertar: esperanza. Una visión compartida. Esa noche, mientras el velo entre los mundos se hacía más delgado, ambos fueron arrastrados a una visión compartida. En este plano de ensueño, un paisaje devastado se extendía ante ellos. El cielo estaba dividido entre un resplandor dorado y un abismo oscuro, y el suelo estaba cubierto de cenizas y ruinas. Serafina apareció primero, envuelta en un brillo tenue que contrastaba con la destrucción a su alrededor. Poco después,
Kael emergió de las sombras, con su armadura cubierta de grietas y su mirada cargada de asombro. ¿Qué es esto?, preguntó Serafina, mirando a su alrededor con cautela. Kael avanzó lentamente hacia ella, su respiración pesada. No es el cielo, ni el infierno. Esto es algo intermedio. Una voz profunda resonó a su alrededor, una mezcla de tonos celestiales y demoníacos. Y este es el futuro que su conexión podría crear. Ambos se giraron hacia el origen de la voz, pero no encontraron nada más que el vacío. Sin embargo, imágenes comenzaron a formarse en el aire, batallas interminables entre ángeles y demonios, la tierra consumida por el fuego y el hielo, y en el centro de todo, la figura de un ángel y un demonio unidos, pero rodeados de muerte. Serafina retrocedió, su rostro pálido. Esto no puede ser real. Kael apretó los puños, su mirada fija en la figura que representaba a ambos. ¿Es esto lo que el universo cree que somos? ¿Una maldición? La voz respondió, implacable. Que el amor entre la luz y la oscuridad es una aberración. Pero ustedes tienen el poder de desafiar su destino, si son lo suficientemente fuertes. La decisión de luchar. La visión terminó abruptamente, devolviéndolos a sus respectivos reinos, pero la intensidad de lo que habían presenciado permaneció con ellos. En el cielo, Serafina acudió al Consejo Celestial, buscando respuestas. Los ancianos del Consejo la recibieron con expresiones severas, como si ya supieran lo que iba a decir. Y el amor entre un ángel y un demonio siempre ha traído destrucción, declaró el líder del Consejo, con una voz que resonaba como un trueno. Debes romper este vínculo antes de que sea demasiado tarde. Serafina sintió un nudo en el pecho, pero su determinación era más fuerte. Y no es tan simple. Hay algo más grande en juego. No puedo ignorarlo. En el inframundo, Kael enfrentó al Consejo de Demonios, criaturas que emanaban un poder oscuro y antiguo. Estás poniendo en peligro todo lo que somos, gruñó uno de los demonios, su voz como un rugido. Un demonio que renuncia al odio no es un demonio en absoluto. Kael los miró con una mezcla de desafío y cansancio. ¿Y si nuestra existencia no es solo destrucción? ¿Y si hay algo más allá del odio? Ambos consejos dictaron lo mismo, un ultimátum. O abandonaban su conexión, o enfrentarían las consecuencias más severas. El juramento renovado. Esa noche, bajo un cielo plagado de tormentas, Serafina y Kael se encontraron en la tierra, en un lugar aislado donde el equilibrio entre luz y oscuridad era tenue. La intensidad del momento era casi insoportable. Vi lo que tuviste, dijo Serafina, su voz apenas un susurro. Pero no creo que estemos condenados a ese destino. Kael asintió lentamente, su mirada fija en ella. Si el universo quiere que nos destruyamos, tendremos que demostrarle que está equivocado. Ambos extendieron sus manos, entrelazándolas en un gesto que resonó con poder. O juntos, dijo Kael, con una intensidad que electrificó el aire. Lucharemos contra lo que venga, pero no nos rendiremos. Y así, en ese momento cargado de emoción, renovaron su juramento, no solo al equilibrio, sino también a la esperanza que representaban el uno para el otro. La ira de los cielos y el infierno. El juramento renovado de Serafina y Kael resonó a través de los reinos como un grito de desafío, una chispa que encendió un fuego en el equilibrio milenario. Los cielos y el infierno, normalmente en constante tensión, pero equilibrados, se estremecieron al sentir el peligro que representaba esa unión prohibida. Era como si el universo mismo tomara represalias. Los cielos rugieron con truenos celestiales mientras el infierno despertaba en erupciones volcánicas y tormentas de fuego. Serafina y Kael no solo habían sellado su vínculo, sino que habían desatado la ira de ambas fuerzas supremas. El primer golpe. En el cielo, los ángeles guerreros se reunieron bajo el mando de Micael, el general celestial. Su figura, imponente y majestuosa, irradiaba poder. Las alas doradas de Micael brillaban con un fulgor cegador, y en su mano sostenía la espada del juicio, una reliquia que solo se desenvainaba en tiempos de crisis. Serafina ha traicionado nuestra causa, declaró con voz grave. No podemos permitir que un solo ángel debilite los cimientos de nuestra misión divina. En el inframundo, Asmodeo, el príncipe demoníaco de la ira,
Se levantó en medio de los gritos y rugidos de los demás demonios. Su piel roja, cubierta de cicatrices de 1000 batallas, parecía brillar con un fuego interno. Kael ha olvidado quién es. Ha osado abandonar el odio que nos define. Que esto sea una lección para cualquier otro que intente seguir sus pasos. Ambos líderes, en sus respectivos reinos, alzaron ejércitos formidables. Cientos de ángeles descendieron con resplandor, mientras hordas de demonios emergían de las profundidades como un torrente oscuro e imparable. La llamada a la defensa. En la tierra, Serafina y Kael sintieron el acercamiento de las fuerzas. El aire a su alrededor vibraba con energía caótica. Sabían que no había lugar para esconderse. Esto es por nosotros, por lo que creemos, dijo Kael, ajustándose la armadura ennegrecida que llevaba desde las guerras del infierno. Serafina, con su voz temblando, pero firme, respondió: no luchamos solo por nosotros. Luchamos por demostrar que hay algo más allá del odio y el deber ciego. Decidieron hacer su defensa en un lugar neutral, un valle olvidado entre las montañas donde el cielo se encontraba con la tierra. Allí, la luz y la oscuridad no dominaban, sino que coexistían en una tensa armonía. Mientras Kael invocaba sus poderes demoníacos, creando espadas de fuego y convocando a sombras que lo protegieran, Serafina alzaba barreras de luz pura, reforzando el terreno a su alrededor. Cada movimiento era una coreografía perfecta, una sincronía que hablaba de la confianza y la conexión entre ambos. El choque de fuerzas. El amanecer trajo consigo la llegada de las tropas celestiales. Los ángeles descendieron en un enjambre de luz, con lanzas brillantes y escudos resplandecientes. Micael lideraba el ataque, su mirada fija en Serafina. «Ríndete ahora», ordenó con voz autoritaria, «y tu castigo será misericordioso». Kael respondió antes de que Serafina pudiera hablar, dando un paso adelante con una sonrisa sombría. ¿Misericordioso? No saben lo que significa esa palabra. Si quieren llegar a ella, tendrán que pasar por mí. En ese momento, el suelo tembló cuando las tropas del infierno llegaron al otro lado del valle. Asmodeo, con un rugido ensordecedor, lanzó la primera bola de fuego directamente hacia Kael. Este la interceptó con su espada, desviándola hacia los cielos, donde explotó en una lluvia de brasas. La batalla comenzó. Un baile de luz y oscuridad. Serafina se enfrentaba a 3 ángeles a la vez, sus movimientos eran rápidos y precisos. Sus alas brillaban intensamente, cegando a sus oponentes mientras utilizaba su energía celestial para desarmarlos sin lastimarlos. Kael, por otro lado, se sumergía en un combate brutal contra Asmodeo. El choque de sus armas creaba ondas de energía que sacudían el valle. «Te has vuelto débil, Kael», gruñó Asmodeo mientras lanzaba un golpe que Kael apenas esquivó. «Amar a un ángel te ha convertido en una sombra de lo que eras». Kael sonrió, aunque su rostro mostraba signos de cansancio. «No, Asmodeo. Amar me ha hecho más fuerte de lo que jamás podrías entender». Mientras tanto, Micael logró llegar hasta Serafina. Su mirada estaba llena de dolor y decepción. «Hermana, ¿cómo pudiste hacer esto? Has condenado tu alma y la nuestra». Serafina bloqueó su ataque, su rostro sereno pero decidido. «No he condenado nada, Micael. Estoy luchando por algo más grande que nuestras reglas». Un giro inesperado. La batalla alcanzó su clímax cuando una explosión de energía sacudió el valle. Tanto los ángeles como los demonios retrocedieron, mirando con asombro cómo Serafina y Kael se unían en el centro del campo, sus manos entrelazadas. La energía que emanaba de ellos no era ni celestial ni infernal. Era algo nuevo, una combinación de ambas fuerzas. El cielo y el infierno parecían reaccionar, el primero oscureciéndose y el segundo temblando como si temiera derrumbarse. «De esto es lo que temen», y gritó Kael, mirando a los ejércitos reunidos. La unión entre la luz y la oscuridad no es destrucción. Es creación. Por un momento, el campo de batalla quedó en silencio, como si los combatientes estuvieran procesando lo que acababan de presenciar. Pero el silencio fue interrumpido por una risa gutural. Asmodeo levantó una mano, convocando un enorme círculo de fuego. «Si el universo no puede detenerlos, entonces lo haré yo mismo». Micael,
con una expresión de duda momentánea, finalmente alzó su espada. Esto no puede continuar. La determinación final. Serafina y Kael, sabiendo que no podrían sostener esa batalla para siempre, tomaron una decisión. Nos retiraremos, dijo Serafina, mirando a Kael con determinación, pero no será una derrota. Kael asintió. Que esta batalla sea el comienzo, no el final. Uniendo sus poderes, crearon una explosión de luz y sombra que cegó a todos los presentes. Cuando la claridad regresó, habían desaparecido, dejando atrás un campo de batalla vacío y una tensión palpable entre los ejércitos. El inicio de una rebelión. Aunque la batalla había terminado, el impacto de lo ocurrido fue profundo. Algunos ángeles y demonios comenzaron a cuestionar las órdenes de sus líderes, preguntándose si había verdad en las palabras de Kael y Serafina. La ira de los cielos y el infierno no se había calmado, pero algo más había comenzado, una grieta en los cimientos de ambos reinos. La rebelión silenciosa. La desaparición de Serafina y Kael no fue el fin, sino el catalizador de algo más grande. Mientras el cielo y el infierno intentaban recomponerse tras la batalla, una semilla de duda empezó a germinar en los corazones de algunos ángeles y demonios. Habían visto algo que jamás imaginaron posible, la unión de la luz y la oscuridad, y la energía inmensa que había surgido de ello. Fragmentos de la verdad. En las altas torres del cielo, los ángeles se reunieron en el Salón de la Luz Eterna. Micael, con la espada del juicio descansando a su lado, se dirigió al Consejo Celestial. Y no podemos permitir que esta rebelión se propague. Debemos encontrar a Serafina y Kael antes de que infecten a otros con sus ideas. Sin embargo, entre los ángeles, comenzaron a surgir murmullos. Ariel, una sanadora conocida por su compasión, se levantó. ¿Infecten? Lo que vi en esa batalla no fue maldad, Micael. Fue amor. Un amor que no destruyó, sino que creó. ¿Por qué tememos algo así? Las palabras de Ariel fueron un desafío directo, y aunque muchos se mostraron incómodos, otros asintieron en silencio. En el inframundo, la situación no era diferente. Asmodeo, furioso por la huida de Kael, reunía a sus fuerzas para una nueva ofensiva. Sin embargo, dentro de las filas demoníacas, algunos comenzaron a cuestionar. ¿Por qué Kael eligió un camino diferente? Preguntó Liria, una demonio que había luchado junto a Kael durante siglos. Quizás el odio no es lo único que nos define. Asmodeo, al escuchar esto, lanzó un rugido que resonó en las cavernas infernales. Silencio. Cualquiera que cuestione nuestra naturaleza será eliminado. Pero las palabras de Liria ya habían plantado una duda en los demás. La alianza improbable. Serafina y Kael se refugiaron en un rincón del mundo olvidado por ambos reinos. Un bosque envuelto en niebla perpetua, donde los ecos de la luz y la oscuridad se mezclaban sin juicio. Allí, comenzaron a planificar. Sabemos que no podemos enfrentar a los cielos y el infierno directamente, dijo Serafina, su voz tranquila pero decidida. Pero si podemos llegar a aquellos que tienen dudas, quizás podamos cambiar las cosas desde adentro. Kael asintió, su mirada fija en el horizonte. Hay quienes ya cuestionan. Lo sentí en el campo de batalla. Algunos de los nuestros, incluso en el infierno, están cansados de la guerra interminable. Decidieron dividirse. Serafina volvería al cielo en secreto para buscar aliados entre los ángeles, mientras Kael regresaría al inframundo para sembrar la semilla de la rebelión. El regreso al cielo. Serafina se infiltró en el cielo bajo la cobertura de la noche estelar. Su primera parada fue el Templo de los Sanadores, donde sabía que encontraría a Ariel. Ariel, al verla, dio un paso atrás, sorprendida. Serafina, si te encuentran aquí, te destruirán. Entonces debes ayudarme a no ser encontrada, respondió Serafina con una sonrisa débil. Ariel, sé que viste lo mismo que yo en esa batalla. Hay algo más allá del odio y la obediencia ciega. Ariel dudó, pero finalmente asintió. No estoy sola en mis dudas. Hay otros. Puedo llevarte a ellos. Así comenzó el reclutamiento en el cielo. Ángeles que habían cuestionado las decisiones del Consejo, que anhelaban algo más que la eterna lucha contra el infierno, comenzaron a unirse en secreto.
Un fuego en el infierno. Mientras tanto, Kael se enfrentaba a un desafío mucho mayor. En el inframundo, las traiciones eran castigadas con brutalidad, y cada paso que daba era vigilado de cerca. Sin embargo, conocía a sus antiguos compañeros, sabía dónde encontrar a aquellos cuyas dudas habían empezado a crecer. En una caverna oculta, Kael se reunió con un pequeño grupo de demonios, liderados por Lyria. «Pensé que estabas muerto», dijo Lyria, cruzándose de brazos. «¿Por qué has vuelto?» «Porque sé que tú también sientes que esto no tiene sentido», respondió Kael, su tono firme. «Hemos luchado durante eones, y no hemos ganado nada más que más dolor. Hay otra forma, Lyria. Lo viste en el valle». Lyria lo miró fijamente durante un largo momento, luego asintió. «Y no será fácil. Pero estoy contigo». Poco a poco, más demonios comenzaron a unirse, susurrando sobre un nuevo propósito, una alternativa al odio que los había definido durante tanto tiempo. Tensión creciente. A medida que la rebelión silenciosa crecía en ambos reinos, los líderes comenzaron a notar el cambio. Mikael y Asmodeo, enemigos naturales, compartieron algo en común, el temor de perder el control. «Algo está ocurriendo», dijo Mikael en una reunión privada con los principales guardianes celestiales. «Los rumores de desobediencia se extienden». En el infierno, Asmodeo reunió a sus lugartenientes. «Encuentren a Kael y tráiganlo ante mí. Vivo, si es posible. Muerto, si no». La tensión entre las filas de los cielos y el infierno alcanzó un punto de quiebre. La guerra no era solo contra Serafina y Kael, era una lucha interna por el alma de ambos reinos. Un encuentro prohibido. En medio de la creciente rebelión, Serafina y Kael lograron reunirse en su refugio secreto. Por un breve momento, se permitieron olvidar el caos que los rodeaba, concentrándose solo en su conexión. «Estamos logrando algo», dijo Kael, acariciando el rostro de Serafina. «Pero también estamos en más peligro que nunca». «Lo sé», respondió ella. «Pero vale la pena». El beso que compartieron fue un recordatorio de por qué habían comenzado todo esto. No era solo por ellos, era por un futuro en el que la luz y la oscuridad pudieran coexistir. Sin embargo, su momento de calma fue interrumpido por un ruido en la distancia. Ambos se tensaron, sabiendo que sus enemigos estaban cerca. El asedio de los ángeles y demonios. Los cielos oscurecieron y el inframundo tembló cuando ambos reinos unieron fuerzas, algo que jamás había ocurrido en la historia del cosmos. Serafina y Kael eran ahora enemigos comunes, la chispa de un cambio que los líderes de ambos lados temían. La orden era clara: encontrarlos y destruirlos antes de que su influencia creciera más. La traición del refugio. Serafina y Kael estaban ocultos en un bosque envuelto en niebla perpetua, una tierra neutral entre los reinos. Creían que su refugio era seguro, pero la lealtad no es una moneda estable ni siquiera entre aliados. Un demonio desertor, temeroso de las represalias de Asmodeo, había traicionado su ubicación. La noche del asedio comenzó con un silencio inquietante. Kael, sentado junto al fuego, sintió el cambio primero. El aire se volvió denso, y los susurros del bosque cesaron. «Vienen por nosotros», dijo, poniéndose de pie. Serafina sintió un escalofrío recorrer su columna. «Y no estamos preparados para enfrentarlos». Kael tomó su espada de sombras, mientras Serafina invocaba su escudo de luz. «Entonces lucharemos hasta el final». El primer ataque. El asedio comenzó con un rugido ensordecedor. Los cielos se iluminaron con flechas de luz y fuego, mientras demonios y ángeles caían en picada desde los cielos. El bosque, antes tranquilo, se transformó en un campo de batalla caótico. Kael se enfrentó a 3 ángeles a la vez, sus movimientos precisos y llenos de rabia contenida. La energía oscura de su espada parecía alimentarse de su determinación. A cada golpe, un destello iluminaba la niebla. Serafina, por su parte, bloqueaba los ataques de un grupo de demonios. Con cada onda de su escudo de luz, repelía a sus enemigos, pero sus fuerzas comenzaban a menguar. «Kael, no podremos mantener esto mucho tiempo», gritó, esquivando un ataque mortal. Kael, tras derribar a uno de los ángeles, se giró hacia ella,
su mirada feroz. Entonces tenemos que encontrar una forma de salir de aquí. La aparición de Micael y Asmodeo. Cuando parecía que las fuerzas combinadas del cielo y el infierno lo superarían, un portal se abrió en medio del caos. De él emergieron Micael, el comandante celestial, y Asmodeo, el señor del infierno. Ambos caminaban como colosos, con una presencia que hacía temblar el suelo y silenciaba la batalla por un instante. «Serafina», rugió Micael, su espada de luz brillando con una intensidad cegadora. «Has traicionado al cielo, pero todavía tienes una oportunidad de redimirte. Ríndete, y tu castigo será misericordioso». Asmodeo, con una sonrisa sádica, se dirigió a Cael. «¿Y tú, traidor? ¿Pensaste que podías escapar de mí? Me aseguraré de que tu castigo sea eterno». Cael avanzó, sosteniendo su espada con ambas manos. «Si quieren detenernos, tendrán que destruirnos». El duelo mortal. Micael atacó primero, su espada dejando un rastro de luz incandescente mientras se dirigía hacia Serafina. Ella bloqueó el golpe, pero la fuerza de su maestro la hizo retroceder varios metros. «Siempre fuiste la más fuerte entre nosotros, Serafina. Pero también la más ingenua». «No es ingenuidad, Micael. Es esperanza». Mientras tanto, Cael se enfrentaba a Asmodeo. El demonio era más grande, más fuerte y más experimentado, pero Cael no se dejó intimidar. «Siempre creí en ti, Cael. Pero me fallaste», dijo Asmodeo mientras lanzaba una llamarada que Cael apenas pudo esquivar. «Fallé en seguir un propósito vacío», respondió Cael, contraatacando con un golpe que Asmodeo bloqueó con facilidad. El duelo entre los cuatro resonaba como truenos en el bosque, cada golpe liberando una onda de energía que derribaba árboles y abría grietas en la tierra. Una alianza improbable. En medio del combate, un grupo de ángeles y demonios apareció en el campo de batalla, pero no para luchar contra Serafina y Cael. Liderados por Ariel y Liria, estos renegados se interpusieron entre las fuerzas celestiales e infernales, creando un escudo protector alrededor de los fugitivos. «Y esto tiene que detenerse», gritó Ariel, su voz resonando con autoridad. «Esta guerra no llevará a nada». Liria, con su mirada desafiante, se dirigió a Asmodeo. «Hemos seguido tus órdenes durante siglos, pero ya no más. Tu odio nos consume, y queremos algo diferente». La traición fue como una chispa que encendió una nueva batalla. Ángeles y demonios que dudaban comenzaron a unirse a los renegados, mientras las fuerzas leales a Micael y Asmodeo intentaban aplastarlos. El sacrificio final. Serafina y Cael, al ver la guerra que habían desencadenado, comprendieron que su única opción era detenerla con un acto definitivo. «No podemos permitir que todos mueran por nuestra causa», dijo Serafina, sus ojos llenos de lágrimas. Cael tomó su mano, apretándola con fuerza. «Así este es el final, lo enfrentaremos juntos». Juntos, comenzaron a canalizar la energía que compartían. Luz y oscuridad se entrelazaron, creando un vórtice de energía pura que comenzó a absorber el caos a su alrededor. Micael y Asmodeo intentaron detenerlos, pero la energía era demasiado poderosa. En un último estallido de luz y sombra, todo quedó en silencio. El horizonte cambia. Cuando la luz se disipó, el campo de batalla estaba vacío. Los líderes celestiales e infernales se retiraron, sus fuerzas diezmadas y sus certezas destrozadas. Serafina y Cael no estaban en ninguna parte. Pero su sacrificio dejó una marca indeleble en los corazones de todos los que presenciaron el evento. La rebelión no había terminado, apenas comenzaba. El legado de los caídos. El sacrificio de Serafina y Cael fue como una estrella que se apagaba, dejando tras de sí un vacío, pero también un cambio en el firmamento. Los ecos de su amor y su lucha resonaron en el cielo y el infierno, sembrando dudas, esperanzas y temores en igual medida. Aunque sus cuerpos no estaban presentes, su esencia permanecía viva, alterando el equilibrio de los reinos. La fragmentación de los reinos. El cielo, antes un bastión de unidad y orden, comenzó a fracturarse. Ángeles que habían presenciado el sacrificio de Serafina ya no podían ignorar las grietas en el dogma celestial. Ariel, con su voz cargada de una nueva convicción, reunió a un grupo de disidentes.
No podemos seguir sirviendo a una causa que castiga el amor y sacrifica la compasión en nombre del orden, proclamó, mirando a sus compañeros. Serafina nos mostró que hay algo más allá de las reglas. En el infierno, la rebelión no fue menos intensa. Lidia lideró a un grupo de demonios que cuestionaban el dominio de Asmodeo, susurros de una nueva era recorriendo los corredores de fuego. Cael nos enseñó que la oscuridad no tiene que significar odio, dijo Lidia, levantando su espada frente a una multitud de demonios expectantes. Es hora de cambiar lo que significa ser uno de nosotros. Los líderes de ambos reinos, Micael y Asmodeo, lucharon por contener el caos. Pero cada día más ángeles y demonios se unían a la causa de los renegados, inspirados por la historia de Serafina y Cael. Las reliquias del sacrificio. En el epicentro del sacrificio, donde antes estaba el bosque, apareció un cráter colosal. Pero en su centro quedaron dos reliquias, una pluma dorada, luminosa, y una daga oscura, que parecía absorber la luz a su alrededor. Los que se acercaban a estas reliquias sentían una conexión profunda, como si la presencia de Serafina y Cael aún los guiara. Ariel y Lidia, al enterarse de las reliquias, lideraron una expedición conjunta al cráter. Cuando llegaron, las reliquias reaccionaron a su presencia. «¿Qué es como si nos llamaran?», susurró Ariel, acercándose a la pluma dorada. Lidia tomó la daga oscura con cuidado. «Es un símbolo de su unión. Luz y oscuridad coexistiendo». Ambas entendieron que las reliquias no eran solo objetos, eran un mensaje. Con ellas, podrían inspirar a más a unirse a su causa. Pero también sabían que ambos reinos enviarían ejércitos para arrebatárselas. La alianza de los renegados. En un acto sin precedentes, Ariel y Lidia convocaron una reunión entre ángeles y demonios renegados. El lugar elegido fue un antiguo templo olvidado, donde las energías de ambos reinos se mezclaban. «No podemos luchar solos», dijo Ariel, su voz resonando en las bóvedas del templo. «Los cielos y el infierno nos superan en número. Pero si unimos nuestras fuerzas, podremos resistir». Lidia agregó, con un tono desafiante. «No solo resistiremos. Cambiaremos todo». La alianza fue sellada con un juramento en torno a las reliquias, un juramento que resonó con la fuerza del sacrificio de Serafina y Cael. El ataque de los Eternos. La noticia de la alianza llegó rápidamente a los oídos de Micael y Asmodeo. Incapaces de tolerar semejante desafío, unieron temporalmente sus fuerzas para lanzar un ataque masivo contra el templo de los renegados. La batalla que siguió fue monumental. Ángeles con alas resplandecientes chocaron contra demonios envueltos en llamas, mientras los renegados luchaban con una ferocidad desesperada. Ariel y Lidia lideraron a los suyos, blandiendo las reliquias. Con la pluma dorada, Ariel desataba ráfagas de energía pura que cegaban a sus enemigos. Lidia, con la daga oscura, convocaba sombras que se movían como criaturas vivientes, atacando a quienes osaban acercarse. La batalla parecía perdida cuando Micael y Asmodeo entraron en el campo. Sus presencias eran abrumadoras, y su poder conjunto era suficiente para destruir el templo y a todos los renegados. El eco de los caídos. Cuando todo parecía perdido, un eco resonó en el aire. Era como un susurro, pero cargado de poder, y todos en el campo de batalla lo escucharon. Y el amor trasciende el odio. La esperanza supera la desesperación. De las reliquias emergieron figuras espectrales, Serafina y Cael, sus formas translúcidas irradiando una luz y oscuridad entrelazadas. «Que esto debe terminar», dijo Serafina, mirando a Micael. «Y el odio no es la única fuerza que une a los nuestros», agregó Cael, enfrentándose a Asmodeo. Los líderes celestiales e infernales, sorprendidos, se detuvieron. «¿Cómo es posible que sigan aquí?», y gruñó Asmodeo. «Porque el amor verdadero deja una huella que ni el cielo ni el infierno pueden borrar», respondió Cael. El campo de batalla quedó en silencio. Las figuras espectrales se desvanecieron, pero su mensaje quedó grabado en los corazones de todos los presentes. Un nuevo comienzo. Tras la aparición de Serafina y Cael, muchos en ambos reinos comenzaron a cuestionar las órdenes de sus líderes. Las filas de los renegados crecieron, y su causa ya no podía ser ignorada. Ariel y Lidia,
ahora líderes reconocidos de la rebelión, continuaron luchando por un mundo donde la luz y la oscuridad pudieran coexistir. Las reliquias, aunque desgastadas por la batalla, seguían siendo un símbolo de esperanza. El sacrificio de Serafina y Kael no fue en vano. Habían cambiado el curso de la historia, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, el amor podía iluminar el camino. El amanecer del nuevo orden. El cielo se había oscurecido por el peso de una nueva era, pero incluso en su penumbra, algo comenzaba a brillar. El sacrificio de Serafina y Kael, sus almas perdidas en un conflicto entre luz y sombra, había encendido una chispa de esperanza que ardía en cada rincón del universo. La rebelión, nacida de sus nombres, comenzaba a mover las primeras piezas de un tablero que podría cambiarlo todo. El último concilio. Ariel y Lidia, ahora líderes absolutos de la resistencia, convocaron el último concilio en el antiguo templo donde todo había comenzado. Un consejo compuesto por ángeles y demonios renegados, dispuestos a redefinir lo que significaba ser parte de sus reinos. Bajo la tenue luz de las reliquias, se reunieron en torno a una mesa redonda, cargada con mapas del cielo y el infierno, estrategias y viejas heridas. Ariel se levantó primero, su rostro sereno pero cargado de una determinación feroz. Hemos peleado para llegar aquí, pero la guerra no ha terminado, dijo, su voz resonando en los muros del templo, como si las palabras fueran ecos del sacrificio de Serafina y Kael. Los cielos y el infierno nos atacarán, intentarán destruirnos, pero debemos resistir. No solo por nosotros, sino por todos los que creen en un mundo nuevo. Lidia, empuñando la daga oscura, dio un paso al frente, su mirada decidida, aunque los demonios a su lado sentían el peso de la historia. Serafina y Kael nos mostraron que no todo está perdido, declaró, con la fuerza de una guerrera forjada en la oscuridad. Esta batalla es solo el principio. La guerra no solo es contra los cielos ni el infierno. Es contra los propios miedos y la ignorancia que han mantenido este sistema corrupto. El consejo comenzó a discutir sobre los próximos pasos, pero la atmósfera estaba cargada de una tensión palpable. Los ángeles que alguna vez creyeron firmemente en el orden divino ahora se enfrentaban a la realidad de un futuro incierto. Los demonios, por su parte, comenzaban a preguntarse si realmente habían estado sirviendo a su verdadero propósito. La rebelión ya no solo era una lucha externa, sino también interna. La decisión de los eternos. La noche que siguió al concilio estuvo llena de dudas y deliberaciones. Ariel y Lidia, lejos de los ojos de su ejército, se encontraron frente a las reliquias de Serafina y Kael, ahora descansando sobre un altar. Mientras las energías se entrelazaban, ellos sentían una extraña conexión con las almas perdidas que habían sacrificado tanto para darles esperanza. Ariel sostuvo la pluma dorada, su luz resplandecía intensamente, mientras Lidia aferraba la daga oscura, con su filo oscuro como el abismo. Y el amor que dejaron atrás nos está guiando, dijo Ariel, mirando fijamente la reliquia. Pero no sabemos qué sacrificios más nos esperan. Lidia, sus ojos ardientes de determinación, respondió con firmeza. Lo que nos queda es el último paso, la confrontación con el núcleo mismo de la tiranía que ha gobernado nuestros mundos. Micael y Asmodeo no nos dejarán en paz. Pero si estamos dispuestos a pagar el precio, podemos destruir la base misma del sistema que los sostiene. Ambos sabían lo que eso significaba. No había marcha atrás. El final del camino podría ser su muerte o la creación de un nuevo mundo. La tensión en el aire era tan densa como la oscuridad misma, pero ambos sabían que si no actuaban, el sacrificio de Serafina y Kael sería en vano. El asalto al corazón del infierno. La rebelión se movió rápidamente. Al amanecer, las fuerzas aliadas de ángeles y demonios renegados marcharon hacia el corazón del infierno, donde Asmodeo, el señor del caos, había establecido su dominio. Ariel y Lidia lideraron a sus ejércitos con una furia renovada, armados con las reliquias que les otorgaban una fuerza indescriptible. La pluma dorada emitía un resplandor cegador, mientras la daga oscura cortaba el aire, convocando sombras que devoraban todo a su paso. El viaje a través del infierno fue brutal. Los demonios leales a Asmodeo lucharon con furia y violencia, pero la determinación de los renegados los superó. No solo peleaban por la libertad, sino por la promesa de un futuro mejor. La batalla avanzaba como un torrente, imparable, y la tierra misma parecía temblar con la fuerza de cada choque.
Pero el verdadero desafío llegaba cuando el ejército de renegados llegó a la fortaleza de Asmodeo. Allí, en la cima de una montaña volcánica, se encontraba el trono de los demonios. Micael, con su majestuosidad celestial, y Asmodeo, el señor del infierno, esperaban, sabiendo que esta sería la última batalla que definiría el destino de todos. El encuentro final. El aire era espeso, y las montañas a su alrededor parecían arder mientras los dos ejércitos se encontraban cara a cara. Ariel, con la pluma dorada, avanzó hacia Micael, que lo observaba con un semblante de fría autoridad. ¿Qué queda de tus ideales, Micael?, preguntó Ariel, su voz resonando con una fuerza que desbordaba cualquier duda. ¿Realmente crees que el orden puede mantenerse a costa del amor? Micael no respondió, pero su mirada estaba llena de pesar. Por otro lado, Liria miró a Asmodeo, su daga brillante en su mano. Asmodeo, con su característica arrogancia, sonrió. ¿Qué puede un simple demonio hacer contra mí, Liria?, se burló. No sabes lo que estás buscando. Pero Liria respondió sin miedo. Lo sé. Estoy buscando la libertad. Y esa es una fuerza más grande que cualquier trono o reino. La batalla final comenzó con un rugido ensordecedor. El choque de los ejércitos, el brillo de la luz contra la oscuridad, y el sonido de metal contra metal llenaron el aire. Las reliquias brillaron con fuerza, cada golpe, cada hechizo, cada movimiento, resonando como un himno de guerra. En el centro de todo, Ariel y Liria, como dos guardianes del cambio, lucharon no solo contra sus enemigos, sino contra el propio destino. La victoria y el nuevo amanecer. Tras una lucha épica, el poder combinado de las reliquias y la fuerza de la rebelión derrotaron a Micael y Asmodeo. La caída de los antiguos reyes no fue un evento rápido, sino un largo proceso de desgaste, que culminó cuando la pluma dorada atravesó el corazón de Micael y la daga oscura destruyó el trono de Asmodeo. Cuando la batalla cesó, los cielos y el infierno ya no eran lo que eran antes. Los campos de batalla se calmaron, y los sobrevivientes de ambos reinos, ahora unidos por una causa común, miraron al horizonte, donde un nuevo amanecer se alzaba. Un amanecer lleno de posibilidades, lleno de un futuro en el que el amor, la luz y la oscuridad podían coexistir. El reconocimiento de un nuevo orden. El amanecer del nuevo mundo trajo consigo una calma profunda, pero con ella también nacieron dudas y desafíos que no podían ignorarse. A pesar de la victoria, el precio de la guerra había sido elevado, y el verdadero trabajo apenas comenzaba. Los restos del antiguo orden debían ser reconstruidos, y el camino hacia un futuro más justo era incierto. La rehabilitación de los caídos. Ariel y Liria, aunque victoriosos, estaban marcados por las cicatrices de la guerra. Aunque la pluma dorada y la daga oscura descansaban en sus manos, su peso ya no solo representaba el poder y la ira, sino las vidas que habían quedado atrás. La responsabilidad de reconstruir los mundos caídos recayó sobre ellos, y aunque sus fuerzas se unieron para restaurar la paz, sabían que la tarea era monumental. Con el resplandor de la victoria en sus corazones, viajaron a través de los reinos devastados, uno por uno, para ofrecer un mensaje de redención. En cada reino, los ángeles y demonios heridos buscaban un propósito, una forma de trascender la violencia y la ira que los había definido durante siglos. No era suficiente simplemente derrotar a los viejos gobernantes, había que sanar las almas de los que quedaban atrás. La tarea de restaurar la confianza fue ardua. Los ángeles renegados, que alguna vez fueron orgullosos soldados del cielo, ahora dudaban de su lealtad a un reino que los había rechazado. Los demonios, por otro lado, sufrían bajo el peso de siglos de oscuridad y odio. Muchos no entendían cómo seguirían adelante sin la estructura de un líder autoritario que les dijera qué hacer. Ariel y Liria, al verse entre estos dos mundos rotos, comprendieron que no solo la guerra había destruido sus cuerpos, sino también sus espíritus. El amor que había nacido de su sacrificio tenía que ser el germen de un nuevo orden, uno en el que los antiguos enemigos pudieran aprender a vivir juntos, pero también a sanar. Ariel predicaba la necesidad de compasión, de curar viejas heridas con entendimiento, mientras que Liria instaba a la acción, a la fortaleza y al coraje para cambiar el mundo sin temor. El Consejo de Renegados. Un mes después de la derrota de Micael y Asmodeo, Ariel y Liria convocaron a un consejo de todos los líderes renegados, ángeles,
demonios y humanos que habían luchado a su lado. La sala en la que se reunieron estaba iluminada por el brillo suave de las reliquias, la pluma dorada y la daga oscura, que reposaban sobre una mesa circular, como símbolos de la nueva alianza. Ariel, con su voz tranquila pero imponente, inició la reunión. Este no es el fin, sino el inicio de algo más grande, dijo, mirando a cada miembro del consejo con firmeza. Hemos derrumbado las paredes que nos separaban, pero la verdadera batalla ahora es interna. Necesitamos desmantelar lo que somos, todo lo que fuimos, para construir lo que seremos. Liria se levantó a su lado, su mirada ferozmente decidida. La paz no será un regalo. Será una conquista diaria. No hay tiempo para lamentaciones ni arrepentimientos. Si no luchamos ahora por nuestro futuro, todo lo que hemos hecho caerá en el olvido. El consejo se dividió en opiniones. Muchos de los líderes angelicales seguían siendo cautelosos, aún temerosos de la influencia de los demonios. Por otro lado, algunos de los demonios más conservadores veían en las palabras de Liria una justificación para mantener la lucha y la rebelión como parte de su naturaleza. Pero en medio de la tensión, Ariel y Liria supieron que la única opción era avanzar hacia un futuro que no estaba delineado por viejos odios. La solución era clara: crear un nuevo sistema de gobierno, uno en el que los ángeles y demonios tuvieran la misma voz y voto, y en el que los humanos pudieran participar como iguales. Un gobierno de unidad y cooperación, no de dominio. El desafío de unir las razas. La reconstrucción del orden era algo que solo se podía lograr a través de la unidad, pero la resistencia era feroz. El cielo, aunque herido, seguía siendo un poder formidable. Muchos ángeles se aferraban a la idea de que la luz era la única forma de restaurar el equilibrio. Por otro lado, los demonios sentían que cualquier tipo de sometimiento a la luz era una traición a su naturaleza. La tensión aumentaba cuando el primer enfrentamiento entre un grupo de ángeles y demonios renegados ocurrió en la antigua capital celestial. Aunque los combatientes no se enfrentaron directamente, el ambiente estaba cargado de violencia contenida. La palabra de un posible gobierno conjunto fue vista como un ataque a los ideales de ambos lados. La violencia latente en los corazones de los líderes de ambos reinos estalló en palabras hirientes, pero Ariel y Liria intervinieron en el último momento, recordándoles lo que estaba en juego. Si continuamos enfrentándonos, entonces todos habremos muerto en vano, dijo Ariel, con voz grave, mientras alzaba la pluma dorada hacia el cielo. Su luz comenzó a brillar con una intensidad cegadora, envolviendo a todos en un silencio respetuoso. Este es el último sacrificio, dijo Liria, mientras su daga oscura brillaba con un fulgor renovado. La espada parecía canalizar la ira de todo el infierno, pero también la esperanza de un futuro mejor. Si seguimos luchando, no habrá nada más que ruinas. Podemos forjar algo nuevo. O podemos morir como lo hicieron los nuestros. La batalla de ideas fue tan intensa como cualquier guerra física, pero esta vez, la unidad prevaleció. Los ángeles y demonios renegados, aunque desconfiados, entendieron que solo en conjunto podrían enfrentarse a los desafíos de un nuevo mundo. La forja de un futuro. Con la firma del tratado entre ángeles y demonios, y la entrada de los humanos como mediadores, el mundo comenzó a cambiar. La reconstrucción no fue fácil, pero la paz se comenzó a cimentar. Los antiguos enemigos aprendieron a compartir el cielo y la tierra, y los humanos, ahora participantes activos, ayudaron a mediar entre los dos mundos. Sin embargo, Ariel y Liria sabían que el camino hacia la paz sería largo. No podían predecir el futuro, pero al menos ahora caminaban juntos hacia un destino que había sido forjado por sus sacrificios. Por el amor que había nacido en la oscuridad y por la voluntad de redimir un mundo que una vez fue perdido. La historia del ángel y el demonio que se unen a través de un amor prohibido, es una alegoría profunda sobre los sacrificios, los desafíos internos y la búsqueda de redención. En sus corazones no solo arde una pasión romántica, sino también un fuego más grande, el deseo de cambiar lo irremediable, de destruir el ciclo de odio y violencia que ha marcado la historia de sus respectivos mundos. A través de este viaje, la historia nos invita a reflexionar sobre la naturaleza de la lucha interna, la importancia de las decisiones difíciles y el peso de la responsabilidad que viene con el poder. El amor como fuerza transformadora. El amor entre un ángel y un demonio es, en muchos aspectos, el núcleo de la narrativa. Esta unión simbólica no solo desafía las leyes divinas,
sino que también refleja una verdad universal: el amor es una fuerza que trasciende las fronteras, que desafía las expectativas sociales, familiares y hasta divinas. Este amor es la chispa que enciende la lucha por un mundo nuevo, pero también es el sacrificio que permite que ese mundo exista. En su sacrificio, Ángel renuncia a su paz celestial y demonio a su odio inherente, dos aspectos de su ser que los definen pero que, al mismo tiempo, los limitan. Esta dualidad refleja la lucha humana, el sacrificio necesario de las partes de uno mismo que nos definen para poder evolucionar. Al igual que los protagonistas, cada uno de nosotros enfrenta, en algún momento, decisiones que nos obligan a cuestionar quiénes somos y lo que realmente estamos dispuestos a dejar atrás para lograr algo más grande que nosotros mismos. El sacrificio personal no es un acto de debilidad, sino de fuerza, pues es en este proceso de rendirse a nuestras limitaciones donde realmente alcanzamos el poder para cambiar. La guerra interna, luchar con lo que somos. A lo largo de la historia, vemos que la guerra más grande no es entre los ángeles y los demonios, ni siquiera entre los cielos y el infierno. La verdadera guerra se libra dentro de los propios personajes. Ángel, un ser de luz, sacrifica su paz interna para defender a los seres humanos, mientras que Demonio, una demoníaca criatura de odio, sacrifica su naturaleza para abrazar el cambio. Ambos luchan contra su propio ser, cada uno enfrentando la fuerza gravitacional de su naturaleza opuesta. Esta batalla interna es un reflejo de nuestra propia existencia. Todos luchamos, de alguna forma, con los aspectos contradictorios dentro de nosotros. Luchamos con nuestros miedos, nuestras debilidades, nuestros deseos oscuros, mientras que intentamos ser mejores, más nobles, más comprensivos. La historia de Ángel y Demonio resalta la importancia de este proceso de aceptación de uno mismo y, al mismo tiempo, el reconocimiento de que lo que somos no define lo que podemos llegar a ser. La capacidad de cambiar, de redefinirnos, es lo que nos permite trascender. Cada sacrificio, por doloroso que sea, es una oportunidad para forjar una versión más fuerte de nosotros mismos. La paz y la reconstrucción, el precio del cambio. Al final de la historia, los personajes, aunque victoriosos, deben enfrentar la ardua tarea de reconstruir lo que ha sido destruido, tanto en el mundo físico como en sus propios corazones. El amor y el sacrificio de Ángel y Demonio no solo han vencido a un enemigo externo, sino que también les han permitido sanar las heridas del pasado. La reconstrucción no es solo una cuestión de poner en pie los escombros, sino de reconstruir el alma colectiva de los mundos que habían sido desgarrados por el odio y la guerra. Esto es un recordatorio poderoso de que la paz no es simplemente la ausencia de guerra, es un esfuerzo constante de sanar, de entender, de reconciliar. Pero la reconstrucción, como muestra la historia, es un proceso que nunca es fácil. La paz siempre está en peligro, ya que las viejas heridas siguen abiertas, y las nuevas generaciones pueden ser tentadas a caer en los mismos errores del pasado. Ángel y Demonio, al asumir la responsabilidad de guiar a sus mundos hacia un futuro nuevo, entienden que su trabajo no ha terminado. La verdadera lucha comienza en el momento en que parece haber paz. El desafío de mantener ese equilibrio, de preservar la humanidad y la compasión en tiempos de desafío, es un tema universal. Lecciones para el mundo actual. Ecos del Apocalipsis. El juramento del ángel y el demonio no solo es una historia de ángeles, demonios y batallas apocalípticas. Es una metáfora de las luchas que enfrentamos en nuestra propia existencia, tanto a nivel personal como colectivo. Nos invita a cuestionar qué estamos dispuestos a sacrificar para lograr la paz, la reconciliación y el progreso. La importancia del sacrificio. A menudo, el sacrificio es visto como una pérdida, pero en la historia se presenta como una puerta hacia la evolución. Ángel y demonio sacrifican lo que más atesoran, su paz y su odio, para alcanzar algo más grande que ellos mismos. La pregunta es, ¿qué estamos dispuestos a dejar atrás para transformar nuestro mundo, nuestras relaciones y, lo más importante, a nosotros mismos? La batalla interna, la lucha más grande no siempre está en el exterior, sino en el interior. Todos enfrentamos contradicciones y conflictos internos. Ángel y demonio nos enseñan que es posible desafiar nuestra naturaleza para crecer, pero esto requiere una voluntad inquebrantable de reconocer nuestras sombras y abrazarlas, para poder trascenderlas. El poder de la unidad. Al final de la historia, la verdadera victoria no es sobre el enemigo, sino sobre la capacidad de los mundos opuestos para unirse.
En un tiempo en el que las divisiones parecen más profundas que nunca, esta historia ofrece una poderosa lección sobre el valor de la unidad. Los enemigos de ayer pueden convertirse en aliados de hoy si estamos dispuestos a abrazar nuestras diferencias en lugar de temerlas. La paz como un trabajo continuo. La paz no es un estado fijo, sino una construcción diaria. Así como ángel y demonio deben reconstruir los mundos que han destruido, nosotros también debemos trabajar constantemente para mantener la paz en nuestras vidas y en el mundo que nos rodea. El verdadero reto no es alcanzar la paz, sino sostenerla cuando el caos parece inminente. La historia del ángel y el demonio es, en última instancia, una invitación a reflexionar sobre el poder transformador del amor, el sacrificio y la reconciliación. Nos enseña que solo a través de la lucha interna, la aceptación de nuestras contradicciones y el sacrificio por un bien común podemos alcanzar una verdadera paz y una nueva forma de vivir. La batalla más grande es la que libramos dentro de nosotros mismos, y solo cuando aprendemos a vencer nuestras sombras, podemos ayudar a sanar al mundo que nos rodea. Hola a todos. Si te ha gustado esta historia, déjame un comentario y cuéntame qué parte te atrapó más o qué emociones despertó en ti. No olvides suscribirte al canal, activar la campanita y darle me gusta. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido emocionante y lleno de emociones. ¿Qué otros temas de historias te gustarían ver en el canal? Tus ideas podrían inspirar nuestra próxima trama con giros inesperados. Gracias por acompañarnos, nos vemos en el próximo video.